Bien, muy buenos días a todos, bienvenidos en esta mañana, bienvenidos a aquellos que nos ven a través de YouTube. Y bueno, hoy finalizamos nuestra serie que le hemos titulado Fe para Familias Rotas. Bien, y ya hemos visto la historia de Abraham y su familia. Entonces recordemos un poco. Primero vimos ¿cuál? A Sara. ¿Cómo le llamamos a Sara? La esposa confundida, ¿cierto? Luego hablamos de Abraham. ¿Y Abraham quién era? Era un hombre de fe, pero era un padre ¿qué? Imperfecto, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando sobre Agar. ¿Y Agar quién era? La madre soltera, ¿sí? Y hoy vamos a hablar sobre el hijo despreciado. Y hablamos que no hay familias perfectas. Y es muy bonito ver imágenes de personas que están sonriendo todo el tiempo, están los papás con sus hijos, con los abuelos, pero tenemos que ser sinceros, y es que esas familias no existen, porque hay familias rotas, hay familias quebrantadas, y lo vemos incluso en la Biblia, a través de esta familia de Abraham. Entonces hoy vamos a ver el hijo despreciado, vamos a sumergirnos en los ojos, en la piel de Ismael. Y quiero continuar con una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿qué hacer cuando no te quieren? ¿Qué hacemos cuando no nos quieren? ¿Cómo? Nos vamos, ponemos tristes, ¿qué hacemos? Renegamos, sí, es muy cierto. Nos aislamos. Y pregunta, ¿alguna vez te han hecho sentir despreciado, inútil y no amado? ¿Te han hecho sentir en algún momento así? Como que no eres la persona, no eres quienes son los que nos gustarían. Y no sé si algunos que acá están presentes y los que nos ven a través de YouTube pueden sentir esa sensación de desprecio, esa sensación de no ser amado, de no ser querido. ¿Y saben algunos de qué tipo de sentimiento estoy hablando? Tratar de tener la aceptación de las familias. Y por más que intentas, por más que quieres que te amen, ¿qué pasa? No. O incluso familia, amigos. Quieres estar en un círculo de amigos que te quieran, ¿y qué pasa? No. O en el trabajo, que de pronto estás en un trabajo y quieres tener aceptación por los compañeros de trabajo, pero tampoco. E incluso por la iglesia. Quieres sentirte amado o amado en una iglesia, pero sientes que no eres amado. Te sientes despreciado por la forma en cómo vistes, por la forma en cómo piensas, por la forma en cómo actúas. Y simplemente estas personas no te quieren cerca. Hoy vamos entonces a centrarnos en Ismael, aquel hijo de la esclava que fue despreciado. Y les invito a que vayan conmigo al capítulo 21 de Génesis y vamos a leer esta historia a través de Ismael. Y si alguien lo puede leer en voz alta o lo puede leer allí en pantalla, o lo tiene en otra versión, bien lo puede hacer en voz alta, que podamos todos escuchar. El versículo 10 del capítulo 21. ¿Sí? Ay, qué fuertes palabras, ¿verdad? ¿Quién está hablando acá? Sara, ¿sí? ¿A quién le está hablando? A Abraham. ¿Y qué le está diciendo?
echa a qué? A su hijo. Échalo, ¿sí? Porque yo no quiero que él comparta la herencia ¿con qué? Con mi hijo. ¿Notan ya ahí un problema? Y bueno, repasemos un poco. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta familia fracturada? Resulta que a Abraham le dan una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que iba a tener un hijo y que iba a tener ¿qué? Descendencia como las estrellas o como la arena del mar. Pero ¿qué pasaba con ellos? Estaban viejos. Y como que a esta edad, ¿sí? A esta edad para tener hijos. Y entonces Dios les dice, hay una promesa. Y ellos creen en esa promesa. Pero al creer, pues dicen, pues ya estamos viejos y como que no vemos nada, pues hagamos lo siguiente, tomemos un ¿qué? Un atajo, ¿cierto? Un camino. ¿Cuál fue ese camino? Que Sara le dijo a Abraham, pues entonces tome a mi sierva Agar, porque necesitamos ¿qué? Descendencia. Y entonces toma a su sierva Agar y nace ¿qué? Un hijo, ¿sí? Ismael, ¿sí? Y aunque era usual en esa cultura, no era ¿qué? El diseño de Dios. Y entonces Ismael queda en un círculo emocional, porque aunque no era lo diseñado por Dios, pues ya estaba Ismael allí. Y entonces el niño empieza a crecer. El niño dice, pues hombre, yo soy de la promesa, porque él viene creyendo en Dios y conociendo a un Dios que dice que por medio de él, pues va a haber una descendencia. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Nace Isaac. Y todo es Isaac, Isaac por acá, por allá. ¿Y qué pasó con Ismael? Fue que primero era que el hijo de la descendencia, el aquel que por medio de él iba a haber abundancia y una generación próspera. Y Dios había prometido que llegaría la bendición a todas las personas de la tierra a través de la descendencia de Abraham. Y en ese momento era ¿quién? Ismael. Pero ¿qué pasa? Nace Isaac. ¿Cómo se sintió Ismael cuando nació Isaac? Como que, ay, ya no soy el único. Ya hay otro que va a tener también descendencia. Y esta persona queda atrapada en medio de todo un conflicto familiar. Y el mensaje de hoy es una historia para cada persona que lucha con conflictos en su hogar. Cuando se ha sentido despreciado, cuando se ha sentido poco amado, cuando siente que no encaja dentro de su familia o dentro de un círculo social. Y veremos 4 aspectos que experimentó la confundida vida de Ismael. Y veremos cómo su vida implosiona en su adolescencia. Veremos cómo Dios lo encuentra, veremos cómo Dios lo bendice y cómo Dios puede hacer lo mismo por cada uno de nosotros. ¿Listos entonces? Vamos a ver 4 aspectos que experimentó Ismael. Y lo primero que experimenta Ismael es una vida ¿qué? Turbulenta. Y dentro de esta vida turbulenta empieza a haber tensión. Y la primera tensión que vemos en Ismael es en su temperamento. Y el capítulo 16 de Génesis, versículo 12, dice lo siguiente: será ¿cómo qué? ¿Qué es un asno montés? Indomable, un animal ¿qué? Salvaje, ¿verdad? Su mano contra todos y la mano de todos contra él. Entonces nos dice que él empezó a experimentar una vida de conflicto con su temperamento, porque sabemos lo que es ser una persona impulsiva.
Pregunta, ¿cuántos de aquí se consideran impulsivos? Que dicen, ay, algo que me hacen y de una actúo, y luego como que, ay, la embarré, ¿sí? Como que me equivoqué, no dije lo que era, no pensé lo que era, pero simplemente conocemos personas impulsivas, ¿sí? Y sobre Ismael estaba esta profecía, pero dice que este hombre era ¿qué? Un asno montés, una persona de temperamento fuerte. Y algunos estudiosos en psicología dicen que nosotros nos regimos bajo 4 tipos de temperamentos. No sé si los has escuchado, pero los voy a decir rápidamente. Y dice que los psicólogos que nosotros nos sumergimos en temperamentos tales como una persona sanguínea, una persona colérica, una persona flemática y una persona melancólica, ¿sí? O melancólica y luego flemática. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos bajo esos 4 temperamentos. Desde la persona sanguínea es una persona que es muy alegre, es una persona que, mejor dicho, llega y es el centro de atención, mejor dicho, alguien que llegue y sanguíneo y llega y saludando, buenas, y todo el mundo como que, bueno, ¿y quién llegó? Y se hace notar, ¿sí? ¿Conoce personas así? ¿Sí? Dice, uy, yo creo que soy así. Pero ese tipo de personas son las personas que son muy buenas a alto, pero también caen en picada con facilidad, se frustran con facilidad, se desaniman con facilidad. Entonces dicen, uy, creo que ese soy yo. Luego encontramos otra persona que es el colérico. El colérico es una persona impulsiva, ¿sí? Es una persona controladora, es una persona que todo el tiempo está en pos de hacer, estar todo el tiempo pendiente de todo y es una persona que está activa todo el tiempo, ¿sí? Pero también es una persona controladora todo el tiempo y eso puede ser algo malo. También hay otra persona que es la melancólica, que es la persona como, pues, como de temperamento como muy templado, como ni allá ni acá. Es una persona muy ordenada, es una persona que sabe para dónde va, que es una persona líder. Pero también nos encontramos el flemático, que es una persona totalmente pasiva, que mejor dicho le pide permiso al otro pie para andar. Y es una persona súper calmada, es una persona que usted le grita y le dice a esa persona, bueno, está bien, ¿sí? Son personas así, ¿sí? No quiere decir que algún temperamento sea malo que otro, pero entonces alguno dice, sí, yo creo que me identifico con alguno de esos, pero si podemos catalogar a Ismael dentro de algunos de esos temperamentos, podría decir que es ¿cuál? El colérico, ¿cierto? El impulsivo, pero también él tiene un hermano, y el hermano se llama ¿cómo? Isaac. ¿Y cómo creemos que es el temperamento de Isaac? Calmado, una persona obediente, una persona que hace lo que el papá y la mamá le dicen. Entonces algunos se podrían identificar más bien con Isaac, ¿no? Yo soy más bien de temperamento calmado, de temperamento bien, pero otros pueden decir, no, yo soy furioso como Ismael, soy un asno montés, eso nadie me controla y soy salvaje de corazón. Matthew Henry, un comentarista bíblico, dice lo siguiente: aquellos que tienen espíritus turbulentos a menudo tienen vidas problemáticas. Y conocemos personas que dicen, que vemos que son rebeldes todo el tiempo. Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué son rebeldes? ¿Por qué son dueños de su parecer? ¿Por qué si le dicen algo cuestionan todo? ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué tal cosa? Pero son personas que a menudo viven vidas problemáticas. Y en cierto caso esto fue la historia de Ismael. Siempre sintió que la gente estaba en su contra. Su posición predeterminada era que estaban en contra de todo. Sospechaba y tardaba mucho en confiar en las personas. Entonces vemos que él batalla con su temperamento. También tuvo una tensión en su familia. Y nos dice el versículo 8 y 9 lo siguiente. Hasta con sonido ambiental. El niño creció y dejó de tomar leche de pecho. ¿Aquí están hablando de quién? De Isaac. Ese día Abraham hizo una gran fiesta. Sara vio que Ismael, el hijo de Agar la egipcia, jugaba con Isaac. Entonces Sara le dijo a Abraham, tienes que echar de aquí a esa esclava y a su hijo
el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Y hay una tensión familiar. ¿Por qué? Porque Isaac cumple más o menos entre 2 o 3 años y entonces es destetado. ¿Y qué es lo que hacen con Isaac? Una gran fiesta, ¿sí? Pero ¿lo hicieron con Ismael? No nos dice el texto si lo hicieron con Ismael o no. Pero ya empieza a haber una tensión. ¿Por qué? Porque ya empiezan a ver cómo a Isaac, como el preferido, el favorito, el que sí era, ¿sí? El que es de la promesa. Y a Abraham se le ocurre hacer un gran banquete. Todos contentos, todos felices. Pero ¿quién no estaba feliz? Sara. Porque vio que Ismael como que estaba muy cerca de su hijo Isaac. Y Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Y tenía 100 años cuando nace Isaac. ¿Cuántos años entonces tenía Ismael? 14 años más o menos. Pensemos metámonos en las alpargatas de Ismael. Un adolescente de 14 años. Cuando le hacen fiesta a su hermano, cuando todo es Isaac, como tan lindo como se porta, ay, tan lindo como empieza a caminar, sus primeros pasos, ay, ya es destetado, qué bonito, está creciendo. Y con Ismael no pasa nada. Y entonces empieza a tener ciertas sensaciones de desprecio. Y eso es un triángulo emocional muy tremendo. El padre, o sea, Abraham ama ¿a quién? A Ismael. Pero la esposa de Abraham no quiere a Ismael. Su madre, Agar, ama a Ismael. Pero Abraham no ama a Agar. ¿Notan en dónde está él? En ese triángulo emocional tan fuerte de sentirse amado por otras personas, pero despreciado por otras. Y la responsabilidad de su crianza no era Agar, porque ella era una ¿qué? Una criada, una esclava. La responsabilidad de su crianza estaba a cargo de Sara. Pero Sara ¿qué? No lo quería. Y por eso le dice a Abraham, echa fuera a tu hijo. Y a esa esclava también, échela. Entonces, Ismael crece en un hogar donde hay una tensión constante. Y este infeliz mundo de resentimientos es la única vida que ha conocido. Y a medida que Ismael crece, empieza a acercarse al Dios de la Biblia y la gran promesa que le habían hecho, que de él iba a salir una gran nación, iban a ser benditos todas las personas de esa generación. E Ismael le da descendencia de Abraham y no hay otro, pero se da la noticia que papá y Sara van a tener un bebé. Y a partir de allí empiezan los problemas con su papá, con la esposa de su mamá y hasta con su propia mamá porque no lo puede cuidar. Y entonces empieza todo a Isaac. Pregunta, ¿cuántos son aquí hijos mayores? Levanten la mano, porfa. ¿Sí? Uy, solo 2, de resto todos somos menores. Bien, le pregunto a esas personas y a las personas que nos están viendo si tienen hijos mayores, si son hermanos mayores, ¿cómo se siente cuando usted es el primero? Bien, toda la atención es que sí, yo soy el menor de 4 hermanos, o sea, yo soy el bebé, ¿sí? De la casa todavía. Mi mamá todavía me dice bebé, ¿sí? Cuando llego. Ahora, llega otro hermano y la atención se centra en ¿quiénes? En ese otro, ¿cierto? Y uno que ya, los hermanos mayores que primero eran los que, ahorita todo se centra en ¿quién? En nuestro hermano. ¿Y cómo se sienten las personas cuando se sienten despreciadas o se sienten
que ya la atención ya no está sobre usted? ¿Cómo se sienten? Ajá, muy bien. Como les digo, yo fui el menor de 4 hermanos. Entonces está mi hermano el mayor y están mis otros 2 hermanos que ellos son muy contemporáneos. Ellos peleaban todo el tiempo, si quieren mucho, pero peleaban todo el tiempo. Y yo era muy chillón, y yo era muy llorón, ¿sí? Entonces mi mamá decía, cualquier cosita le hacen al niño. Y entonces ellos mandaban así pianito. Y medio me pegaban y yo iba a llorar, tomen dulce, ¿sí? Y cállese, no diga nada porque nos pegan. La leche era para mí, que las cosas buenas eran para mí, porque yo nací con desnutrición. Yo nací de 7 meses, creo. Yo era un pitico de nada. Mejor dicho, mi papá me cargaba solo en el brazo y yo nací con muchos problemas. Pero de toda la atención era ¿qué? Sobre mí, ¿sí? Entonces yo me sentía como el rey de la casa porque los tenía controlados, ¿sí? Imagínense esta historia de Ismael. Imagínense que él se siente como el primogénito, como el de la gran bendición, y llega otro, el que ya todos sí se sienten felices, todos están contentos porque Isaac sí es la promesa. ¿Y qué va a pasar entonces conmigo? Ismael lo soporta por un par de años más o menos, pero el día en que fue destetado Isaac, hacen una gran fiesta, un gran banquete. ¿No les hace familiar esa historia con la historia del hijo pródigo? Que está el hijo mayor y no quiere entrar a la casa, y llega el hijo menor que se derrochó todo el dinero, todo lo que el papá tenía, y el papá contentísimo porque había llegado. Y es sorprendente la frecuencia en que la tensión en una familia puede surgir cuando todos están juntos para lo que se supone que es una celebración. Sara está feliz, Abraham está feliz, los siervos y todos alrededor están felices, pero Ismael ya no está feliz. Y saben, según estadísticas nos dicen que los momentos de más peleas, más riñas, más conflicto, ¿saben qué época son? Día de la Madre y Navidad, donde se reúne toda la familia y empieza, usted me debe plata, usted esto no le ayudó a mi mamá, a usted, y empiezan las riñas, los problemas, y es donde más hay conflicto. Cuando se reúne ¿qué? La familia. Por eso dice, yo por ahí ni me aparezco, porque no tengo buena relación con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá. Y Abraham celebra una gran fiesta, pero Ismael no está feliz. Pero eso no preocupó a Ismael. Ismael, me imagino que pensó, pues, mi papá es mi papá y él es el duro de la casa. Pero ¿qué pasó? No fue así. ¿Por qué? Porque Sara le dice, echa fuera a este tu hijo. Y yo me imagino a Abraham diciendo, pero es que yo lo amo, pero es que es mi hijo. Y entró en conflicto. Pero Dios le habla a Abraham y ¿qué le dice? Escucha lo que dice Sara. Y todos los hombres somos ¿qué? Obedientes, ¿sí? ¿Quién manda en la casa? Yo no lo dije, ¿sí? Lo dijeron algunos. Entonces dice, escucha a tu esposa, no haz lo que tú quieres, sino que escucha. Y tranquilo, no tengas problema por la sierva, o no te preocupes por ella ni por el hijo, porque yo voy a cuidar de ellos. Pero ¿qué pasa? Abraham le dice a Ismael, tienes que irte. Y esta familia está destrozada. Y esto debe haber planteado grandes preguntas a Ismael. ¿Cómo puede Dios amarme si bendice a mi hermano y me aleja de mi padre? El Dios en el que cree mi padre ciertamente no parece preocuparse por mí. ¿Alguna vez hemos tenido esa sensación? Dios me abandonó, Dios no quiere nada conmigo, soy tan malo, tan mala que ¿será que Dios ya no quiere nada conmigo?
tensión sobre su existencia. Y entonces Sara le dice a Abraham, echa fuera a esta esclava a esta esclava con su hijo, porque el hijo de esta esclava no será heredero con mi hijo Isaac. Entonces pongámonos en el lugar de Ismael. ¿Qué habrá pensado él? El problema soy yo. Si yo no existiera, todo seguiría normal. Mi mamá podría estar en la casa. Si yo no existiera, pues mi papá no tuviera ese conflicto de saber en quién decide. Si yo no existiera, pues Sara no tendría que echarnos. Y se hace preguntas acerca de si su vida tenía sentido, si verdaderamente su existencia fue un error o nunca estuvo destinado a vivir. Parece ser un problema él, porque todos se centraban en quién, en que él era el problema. Ahora, ¿qué le dices a un niño o a una niña cuya vida comenzó como resultado de una violación? ¿Qué le dices a un joven de esos que vive con problemas pensando que él o ella es la culpable? ¿Qué le dices a un adolescente que nació como resultado de una aventura? ¿Qué le dices al niño que dice, yo soy el problema aquí? Y si yo no existiera, esta familia podría tener una mejor oportunidad. Es mi culpa. Así como se siente este hombre, este adolescente Ismael, tal vez algunos se han sentido así, que fuimos un error. Y si yo no hubiera nacido, las cosas serían diferentes. Mi mamá pudo haber estudiado, mi papá no tendría que haberse salido a estudiar para trabajar, y simplemente fui un error. También vemos tensión al creer en la providencia de Dios. Y Abraham se levanta temprano por la mañana, tomó pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, junto con el niño, y los despidió. Y es lo sorprendente lo poco que proporciona Abraham a su hijo. ¿Por qué? Porque Abraham, ¿qué? Abraham tenía plata, Abraham tenía esclavos, Abraham tenía ganado, Abraham era una persona rica. ¿Y con qué lo despacha a él y a su mamá? Con agua y pan. Uno diría, ¿y aquí qué pasó? O sea, si es hijo, ¿por qué lo despacha así? Entonces me imagino la conversación en la noche de Abraham y Sara, como, bueno, a Sara le dice, pues voy a echa a este su hijo y a la esclava. Y él le dice, bueno, listo, lo voy a hacer, pero entonces, ¿con qué los mando? ¿Será que les mando como con 3 siervas? Pues van para el desierto, entonces que vayan con guardias de seguridad porque el desierto es muy peligroso, que vayan con suficiente comida, camellos. ¿Y Sara qué le dice? Nada, porque no quiero que ese hijo comparta lo que es con mi hijo Isaac. Y como Dios le había dicho, Abraham que escucha a Sara, los manda ¿con qué? Con un pedazo de pan y con agua. ¿Cuánto les podría durar eso? Si acaso, ¿cierto? Y si el hijo es bien comelón, pues muy poco va a durar. Y Génesis 21:11 nos dice que Abraham no quería despedirlos. A Abraham no le gustó nada la idea porque se trataba de un hijo suyo y Abraham no quería, pero Dios le dijo, escucha a Sara. Y Abraham diciéndole tal vez a Sara, pero ¿y la protección de ellos? Y Sara dice, no me importa, simplemente échalos. Y ellos se fueron solo con un pan y un pedazo, bueno, con una cantimplora, como con algo de agua simplemente. Y entonces uno podría estar diciendo, pero entonces Dios envió a Agar y a Ismael ¿a qué? A morir. ¿Cómo es que no proporciona algo mejor para ellos? Pero aquí está el gran asombro, y es que la mano de Dios estaba
en el suministro limitado. Y este sería el medio en el cual Agar encontraría verdaderamente a Dios. Así que sigan la historia conmigo y los que están durmiendo se despierten, por favor, porque esta es la historia más asombrosa, más sorprendente, y quiero que le presten bastante atención a lo que sigue. Entonces dice que Agar e Ismael empezaron a andar errantes por el desierto, sin rumbo, sin saber para dónde iban, y estaban por el lugar de Beerseba. Y entonces se les acabó ¿qué? El pan, y se les acaba el agua. Imagínense mamás con un niño de 14 años diciéndole: mamá, ¿qué? Tengo hambre, tengo sed. Imagínense en esa escena desgarradora, difícil, y ella como: no hay nada para poder hacerlo. Así que ella sienta a este niño en un arbusto, y ella dice que, el texto dice que se aleja a ella, como a un tiro de arco, dice el texto, ¿sí? Y ella, ¿qué es lo que hace? ¿Saben qué hizo ella? Se puso a llorar. Como lo haríamos, ¿qué? Todos nosotros, en una situación crítica, en una situación de dificultad, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Llorar. Pero ¿sabe qué es lo más sorprendente de esta historia? Es el propósito redentor de Dios. Porque Dios sabía que la historia de Ismael y Agar no terminaba allí, pero tenía que hacerlos pasar por un momento de ¿qué? De crisis, de dificultad. Y uno a veces dice: pero ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y yo no sabía si contarlo o no contarlo, y mi esposa me dijo: lo voy a contar, y yo no sé. Pero quiero contarles algo que me pasó esta semana, y Dios es sorprendente cuando lo pone a predicar a uno y le enseña. Esta semana me robaron, y bueno, de eso aprende uno, ¿cierto? De los errores. Resulta que yo trabajo con una empresa en Armenia, y yo llevo mercancía aquí a Pereira para Armenia. Llevaba unos bultos de mercancía, y estaba al frente del almacén. El almacén estaba lleno, entonces cogí una bolsa y entré, y yo dije: no me demoro. Cuando salí, no estaba la otra bolsa. Entonces yo dije: no, debe ser el chico del almacén, que él siempre pues está muy pendiente y me ayuda para las cosas, que cuando estoy descargando la mercancía. Cuando yo le pregunto a una chica del almacén y me dicen, yo les pregunto, le digo: ve, ¿y Alejo salió? Me dijo: no, Alejo no está hace rato. A mí se me enfrió todo. Y yo dije: me robaron. Eso fue en cuestiones de ¿qué? Segundos. Bueno, era una mercancía bien costosa y hay que pagarla, ¿sí? Porque fue mi responsabilidad. Y uno empieza con esa sensación de: ¿y por qué a mí? O sea, si uno trabaja duro, honestamente, trata de ahorrar, gracias a Dios tenemos ahorros, y uno dice: sacar de mis ahorros para tener que pagar algo que no me comí, algo que no es mío. Y empieza esa sensación, ¿cierto? Esa sensación en uno de: ¿y yo por qué no hice esto? ¿Yo por qué tal cosa? ¿Yo por qué tal otra? Y empieza ese juego mental de uno de hacerle sentirse mal. Yo me sentí con tanta rabia con Dios que yo le dije: Señor, ¿y por qué? O sea, ¿por qué si trato de hacer las cosas bien? ¿Por qué? Háblame. De una yo le dije a Dios: háblame. Y fui a la Biblia y Dios me habló de una forma tan sorprendente y me dijo: no se turbe tu corazón, cree en Dios, cree también en mí. Y para mí eso fue sorprendente, escuchar la voz de Dios en eso. No se angustie. Pero uno dice: Señor, ¿cómo no me va a angustiar? Si es una mercancía y hay que pagarla. Pero Dios me dice: no se angustie, crea en Dios, crea en mí. Yo, bueno, cuando iba en la moto, porque es de Armenia a Pereira, y venía llorando y decía: Señor, pero ¿cómo así que no me angustie? Bueno, sí, tenemos el ahorro, podemos pagarlo, pero no deja de darle sensación de enojo, de frustración y de rabia. ¿Por qué tengo que sacar de mis ahorros para pagar? Pero bueno, mi amor me decía: amor, antes estás bien. Me daba como aliento: no te pasó nada. Y uno: sí, es muy bonito escuchar eso, pero no está el dinero. Pues, pero el dinero lo cogió otra persona a través de esa mercancía. Pero Dios
hizo una promesa a través Dios hizo una promesa para Ismael, así como ha hecho promesas para cada uno de nosotros, así como Él me dijo en ese momento, no te angusties, cree, así como en algún momento tal vez Ismael y Agar lo hicieron. ¿Y qué es lo que pasa? Lo sorprendente es que ella llora, así como hemos llorado muchos de nosotros, y no pasó nada. ¿Qué fue lo sorprendente? Que cuando Ismael alza la voz y llora, ¿qué pasa? Dios lo escucha. ¿Ven? No es Agar, ¿era quién? Ismael. Y entonces dice, luego dice que una voz del cielo dice, Agar, escucha. Y dice, levanta al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él ¿qué? Una gran nación. Está en una situación crítica, una situación difícil, una situación en la que tal vez muchos de nosotros decimos, no hay esperanza, no hay algo bueno por hacer. Y ella dice, en un rincón ya voy a ir a ver a mi hijo morir. Y ella llora, pero no pasa nada. Pero luego aquel hijo, Ismael, llora y Dios sí lo escucha. ¿Sabe qué es lo más sorprendente de esta historia? Es que si vamos al siguiente capítulo, el capítulo 22, es la historia de Isaac, que va con su papá Abraham y que va a ser sacrificado. Y Dios usa las dos historias para un propósito ¿qué? Redentor. Y es salvar tanto a Isaac como a Ismael. Lo salva de diferentes maneras, pero lo salva. Con Isaac, ¿qué pasó? Va con su papá, van con leña y van al monte Moriah y Isaac dice, papá, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham dice, Dios proveerá. Y entonces ya cuando ya iba a sacrificar a Isaac, dice que hay una voz del cielo. Lo mismo que pasó con ¿quién? Con Ismael. Dice que hay una voz del cielo y dice, mira, y aquí hay un carnero, y ese va a ser el sacrificio. E Isaac fue libre, o sea, pudo vivir a través de ese sacrificio. Con Ismael llora, Dios le dice a Agar, levanta la voz, levanta la mirada. Y luego le dice, allí hay un pozo para que puedas beber del agua y dale al muchacho para que pueda vivir. Dos escenas diferentes, dos contextos diferentes, pero una sola realidad. Y es que Dios proporcionó lo necesario para que estos dos hombres vivieran y fueran bendecidos la generación de ellos. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Qué sorprendente eso de Dios. Cómo Dios usa una situación difícil en nosotros para permitirnos creer. Las promesas de Dios pueden sonar lejanas cuando te sientes desesperado, pero el punto de partida de la esperanza es que siempre debes creer en la promesa de Dios. Y me imagino a Agar en ese momento como, sí, Dios, de este hombre va a salir una gran nación, pero no sabes cómo estamos ahora. Estamos sin agua, estamos sin alimento. Muy bonito creer en las promesas, pero yo necesito solucionar ¿qué? Ya. Y Dios provee para ese momento ya. Y con esto voy terminando. La provisión de Dios. Y el ángel del Señor llamó a Agar desde el cielo, entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Y ella fue y llenó el odre con agua y le dio a beber al niño. Así que las promesas de Dios pueden sonar lejanas cuando nos sentimos desesperados, pero si Dios promete, ¿qué va a pasar? Lo cumple, Dios lo hace. Y sea en la situación en que estemos, en la circunstancia, en la debilidad, en nuestras culpas, en nuestro pecado,
Dios está allí. Y en ese momento es posible que no podamos ver a Dios, como yo no lo vi cuando sentí esa sensación de, ay, me robaron, ¿y por qué? Pero en medio de todo, Dios puede dar paz, y Dios puede dar tranquilidad, y Dios puede dar de su mano y sus brazos, que podemos estar allí con Él. Y Dios puede tomar el desorden creado por nuestro pecado y nuestra locura, y en su poder redentor sacar la bendición. Y debemos creer eso. Debemos creer que Dios puede hacer con nosotros lo mejor, aunque nos sintamos como despreciados, aunque nos sintamos que nadie nos ama, nadie nos quiere, que somos un estorbo, que fue un error. A pesar de todo eso, Dios nos usa y quiere lo mejor de nosotros. Abraham tuvo 2 hijos, ambos fueron sus vidas arriesgadas y ambos sus vidas fueron salvadas de la misma manera. Y Cristo es la provisión de Dios para todos los hijos de Abraham. Entonces, los musulmanes hablan de su descendencia a través de ¿quién? De Ismael, ¿cierto? Los judíos tienen su descendencia a través de ¿quién? De Isaac. Y los cristianos, nosotros tenemos nuestra descendencia a través de ¿quién? De Abraham, como el padre de la fe que creemos por gracia. ¿Sí? Entonces uno dice, pero los musulmanes, ¿por qué se hablan? No, ellos tienen su descendencia y hablan de Ismael como aquel que Dios usó para tener una gran descendencia. ¿Y es por qué? Porque Dios proveyó y la presencia de Dios estuvo sobre Ismael. Y Dios estaba con el niño y creció, vivió en el desierto y se convirtió en un experto en el arco. Dios estaba con este chico y a este hijo de ese despreciado le dice, yo soy para ti, estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, nunca te abandonaré. Y Él es el Dios del temperamento difícil. Piensen en Saulo, piensen en Pedro. ¿Quiénes eran ellos? Personas temperamentales. ¿Pero acaso Dios no las usó? Y Dios hizo de ellos hombres que podían llevar su palabra. Piensen en Ismael con todas las luchas de su temperamento y todas las tensiones de su familia. Él está loco de corazón, pero Dios se apodera de él. Dios provee para él y lo bendice. Así que este mensaje es para cada una de las personas que en algún momento nos hemos sentido como abandonadas, rechazadas, sin esperanza. Y este mensaje es para ti. Y este mensaje es para ti también, que nos están viendo en YouTube. Son para personas que nos hemos sentido como que fuimos un error y que no soy parte de un plan, pero sí somos parte de un plan redentor de Dios. Y que lo podamos creer, que la convicción que Dios está a nuestro lado, que Dios está con nosotros en todo momento, a pesar que no lo sintamos, que no veamos, que no creamos, que digamos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasan cosas a mí? Que podamos creer en ese Dios poderoso que salvó a Ismael, salvó a Isaac y nos ha salvado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es importante creer en Jesús como nuestro Salvador, porque nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios, ya hubo un solo sacrificio y para siempre, ya no tenemos que hacer nada, por su gracia podemos entrar a su presencia y disfrutar de sus bendiciones. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque tú tienes un propósito redentor con cada uno de nosotros. Señor, en momentos nos hemos sentido débiles, nos hemos sentido que nuestra vida tal vez no tiene sentido, que si yo no existiera, las cosas fueran mejor. Pero gracias porque tu palabra nos consuela, nos anima, nos permite cambiar nuestra perspectiva de vida. Y Señor, yo oro por cada persona que se ha sentido como se ha sentido Ismael, que se ha sentido despreciada, que se ha sentido poco amada, que siente que su vida tal vez no tiene sentido y lo mejor sería pues, abandonar esta tierra.
Y yo oro por cada una de esas personas, Señor, que tú puedas proveer el alimento necesario cuando se sienten débiles y que puedan ir a tu palabra, quien es un alimento que refresca, que nos fortalece y nos permite seguir adelante en un mundo turbulento. Y tenemos vidas turbulentas, tenemos vidas difíciles algunas veces, porque vivimos en un mundo caído y otras personas hacen daño y eso nos afecta también. Pero permítenos siempre creer que tú siempre tienes lo mejor para cada uno de nosotros. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, porque en el momento tal vez nuestra mirada está cegada por la tristeza, por la ansiedad, por el desespero, pero abre nuestros ojos como le hiciste abrir a Agar, que nos permitas mirar más allá de lo que estamos viendo y poder cumplir tu propósito aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.